nuestro catedrático, y doctor Samuel Pagán, de parte del liderazgo del Centro Hispano de Liderazgo Carrión en Southeastern University. Muy bienvenida. Y quiero que sepas, doctor Samuel Pagán, junto con tu esposa, doctora Noemí, es nuestro primer cohorte y usted es nuestro primer catedrático invitado al cohorte de certificado de Biblia y Teología. Sin más, doctor Samuel Pagán. Qué placer estar con ustedes el día de hoy y ser el primero. No lo sabía, pero me contenta realmente estar con ustedes, dialogar sobre estos temas que nos ocupan y nos preocupan y nos desafían, y especialmente que me haya tocado a mí ser el primero para tocar el tema de la Biblia hebrea. Muchas, pero muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. La institución, eh, estoy aquí para servirles, para apoyarles, para bendecirles y buscar la manera de compartir con ustedes algunas verdades que tienen el poder y la capacidad de transformar. Déjenme comenzar de la siguiente manera. Les voy a hablar de la Biblia hebrea, la voy a distinguir del Antiguo Testamento, pequeños detalles, pero le voy a hablar esencialmente de la Biblia hebrea. Y para eso hay mucha literatura contemporánea. Yo no voy a repasar, ¿verdad?, toda la bibliografía que está puesta en la Biblia hebrea, pero sí les recomiendo que identifiquen en el libro Introducción a la Biblia hebrea la bibliografía al final, que tiene recomendaciones de libros que pueden leer, artículos que pueden leer. Solamente añado dos elementos, y es que la semana pasada salió un nuevo libro mío sobre Moisés, el cual voy a mencionar el día de hoy, y en abril 15 sale otro libro mío nuevo sobre Elías el profeta, porque estoy tratando de hacer una serie de libros para conferencias, sermones, estudios sobre personajes bíblicos en torno a qué podemos aprender de los personajes bíblicos, que eran personas con virtudes, con defectos, pero escuchen bien, no eran superhéroes, eran personas con dificultades que tenían que superar, pero al mismo tiempo con dones que pusieron en las manos del Señor para lograr llegar a ser lo que Dios quería que ellos hicieran. La bibliografía es importante. Y luego de hablarles de la bibliografía que pueden ver en el libro de la Biblia hebrea, en Introducción a la Biblia hebrea, les digo lo siguiente. Miren, la Biblia es el documento más importante que tenemos los creyentes. De pronto nosotros nos reunimos en esta reunión y yo digo, saquen el libro en singular. Aquí no hay confusión ninguna. No son los libros de Samuel Pagán, no son los libros de Galviel Salguero, de Janet, no son los libros de Manuel Peguero. No. El libro en singular es solamente uno, y es la Biblia. Porque la Biblia es el documento que inspira los sermones, los estudios. En algún momento, en algún lugar, en los documentos básicos de la Universidad del Sureste y del Centro Latino, Carrión, hay algún texto bíblico citado, hay alguna referencia al texto bíblico, porque la Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos. La fuente de sermones, la fuente de los himnos, la fuente de los estudios bíblicos, la consejería la fundamentamos. Y al estudiar el texto bíblico, descubrimos que la Biblia es importante no solamente para el mundo eclesiástico, sino para el mundo académico. Es importante. Para que tengan una idea, nosotros tenemos más testimonios antiguos de Jesús de Nazaret de los que tiene Platón, Aristóteles y los grandes filósofos griegos. O sea, hay más referencias antiguas en lo que posteriormente se convirtió en el Talmud babilónico, en los documentos de Plinio, en los documentos de los otros autores antiguos griegos, latinos y hebreos,
nosotros tenemos referencia a Jesús de Nazaret, y como la Biblia, el centro teológico de Jesús de Nazaret, entonces nosotros tenemos un testimonio público extra bíblico de la importancia del texto bíblico. Cuando estudiamos la Biblia hebrea, la distinguimos del Antiguo Testamento en varios detalles importantes. Número uno, la Biblia hebrea tiene un diferente orden que el Antiguo Testamento cristiano. El Antiguo Testamento cristiano culmina con el libro de Malaquías. ¿Recuerdan Malaquías? Si ustedes buscaran el texto de Malaquías, usted descubre que lo último que dice Malaquías, es que va a venir un heraldo que va a anunciar la llegada del Mesías. Eso es lo último que dice la Biblia, el Antiguo Testamento. Y si usted pasa la página, llega al libro de Mateo, lo primero que dice Mateo es que ha llegado un heraldo, alguien que va a anunciar el nacimiento del Mesías. Es decir, que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen en la figura de un heraldo, de un anunciador del Mesías. Se promete en el Antiguo Testamento y se cumple. El orden en el Antiguo Testamento y en la Biblia hebrea es diferente. Los libros están organizados de manera diferente, porque en la Biblia hebrea lo último que está, el último libro, es Segunda de Crónicas. Y la última palabra en el libro de Segunda de Crónicas es que el pueblo de Israel que estaba en el exilio va a ser liberado y van a poder llegar a la tierra prometida. Es decir, la última palabra de la Biblia hebrea para el pueblo es que van a terminar el exilio y van a regresar a Jerusalén. Para los cristianos, esa no es la última palabra. Ya el pueblo salió. La última palabra es la promesa del Mesías, y la primera expresión de Mateo es que el Dios que promete es un Dios que cumple, y por eso es que el capítulo 1 de Mateo habla del cumplimiento de la profecía del Mesías, y se unen de esa manera el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia hebrea se divide en 3 grandes porciones, y cada una de esas secciones son importantes desde la perspectiva teológica y desde la perspectiva cultural, del que ya les voy a explicar. La primera sección es la Torá, que nosotros llamamos el Pentateuco: Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, Éxodo también. Esos 5 libros son el fundamento de la Biblia. Luego de la Torá vienen los profetas, en hebreo Nevi'im, y los profetas se dividen en 2: profetas anteriores y profetas posteriores. Y los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Porque mientras en la Biblia cristiana son los profetas menores, en la literatura hebrea es solamente un libro, los profetas. Y ese libro de los profetas menores es uno solo. Cuando estudiamos la Biblia hebrea, primero la Torá, Pentateuco; segundo los Nevi'im, los profetas, que se dividen en 2, y posteriormente la tercera parte, los escritos, en el cual se incluyen Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Job, Daniel y toda la literatura posterior de la Biblia, de forma tal que se incluya ley, profetas y escritos. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que Génesis es importante porque tiene el Dios creador, pero el corazón del Pentateuco está con la liberación del pueblo de Israel, donde Moisés los saca de Egipto
para llevarlo a la tierra prometida. El corazón del Pentateuco es un Dios que crea, y ese Dios que crea odia las cadenas, odia el cautiverio, odia la opresión. Levanta a Moisés para que saque al pueblo del cautiverio de Egipto, lo lleve a la tierra prometida. De ahí en adelante, todo el Génesis tiene que ver con los procesos de liberación. Y cuando vemos los profetas comentan el libro de la Torá, el libro de la ley, el Pentateuco. Cuando vemos los escritos interpretan los profetas, que los profetas están interpretando la ley y Moisés. Y cuando vemos la perspectiva del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, en el centro del Nuevo Testamento está Jesús de Nazaret, que interpreta la ley, que interpreta a los profetas y que interpreta a los escritos. Por eso es que ustedes ven en el capítulo 5 del libro de Mateo, 6 y 7 del libro de Mateo, Jesús en su discurso habla y dice: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Recuerdan? Una referencia a Moisés y una referencia a la revelación de Moisés. Pero entonces Jesús añade: pero ahora yo le doy una nueva palabra, una nueva revelación del Señor. La Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos. Y la Biblia tiene un orden. Y la Biblia hebrea tiene un orden singular: ley, profetas y escritos. Y escuchen bien esto. La única Biblia que leyó Jesús de Nazaret fue el texto de la Biblia hebrea. Jesús nunca leyó Corintios. Eso viene después con Pablo. Jesús nunca leyó los Hechos de los Apóstoles. Eso viene después con Lucas. Jesús nunca leyó el libro de Apocalipsis. Eso viene después con el vidente Juan. La única Biblia que leyó Jesús de Nazaret fue la Torá, la Nevi'im y el Ketubim, que se conoce en hebreo, se conoce como Tanaj. La única Biblia que leyó Jesús de Nazaret fue esa. Por esa razón, esa Biblia es importante para nosotros. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, lo primero que tenemos que hacer, ustedes que están en este cohorte y en este estudio, lo primero que encontramos al estudiar la Biblia es 3 desafíos fundamentales. Cuando estudiamos la ley, los profetas y los escritos. Y lo que primero descubrimos, el primer golpe al estudiar la Biblia y tratar de hacer hermenéutica y tratar de explicarla, es que la Biblia no se escribió la semana pasada. El mundo de la Biblia es diferente al nuestro. En el mundo de la Biblia no había internet. En el mundo de la Biblia no había teléfonos inteligentes, aunque se nos haga difícil a nosotros pensar cómo es posible que podían vivir. En el libro de la Biblia, en el momento de la Biblia, el Antiguo Testamento, no había. El mundo de la Biblia era un mundo lento para nosotros. Para ellos era normal. Para el mundo de la Biblia es un mundo donde el tiempo era singular. Por ejemplo, una joven judía vivía en Ecbataná, una ciudad babilónica. La joven judía se casó con un judío, vivía en el exilio, empieza a sentirse mal, comienza a tener ganas de volver, comienza a tener dolores de estómago, comienza a dolerle la espalda, le dan dolores de cabeza y a las 2 meses dicen: usted está embarazada. Porque no habían los científicos, ¿verdad?, que tenemos el día de hoy, pero la gente sabía que estaba embarazada. Tan pronto esa jovencita se da cuenta que está embarazada, le escribe un mensaje de texto a su mamá que vivía en Jerusalén. Pero como no había teléfono inteligente, le escribe una carta para que le llegue la carta. El primer problema es que la gente no sabía leer y escribir. Había que buscar a alguien que supiera leer y escribir, y ese proceso se tardaba 2 semanas, algunas veces 3. Y de momento llegaba el amanuense a la casa
y la niña le decía a su mamá, mami, ven que estoy embarazada. Le escribía, lo sellaban y se llevaba el comunicador, se llevaba la carta. No había viajes todos los días, ni todos los meses. Los viajes eran cada 2 o 3 meses, porque se organizaban y había que preparar comidas, y había que preparar seguridad, y había que preparar todo para el viaje. A los 3 meses posiblemente, a los 2 meses, sale el grupo de Ecbataná hacia Jerusalén con la carta de la niña que estaba embarazada. Y salían. El viaje de Ecbataná a Jerusalén, si no había problemas en el camino, duraba 9, 10, 11 y hasta 12 meses. Era un viaje lento. Digo, este viaje, si la carta era express mail, a veces se tardaba más. Porque como la carta era rápido, se tardaba 10, 11 meses para llegar. Es decir, que cuando el cartero llegaba a Jerusalén con la carta, primero se le daba la carta al rey, segundo a los patricios, tercero a los que sabían leer y por último al resto de la comunidad que no sabía leer, y el cartero llegaba y llegaron a la casa de la mamá y llegaron y lee el texto de la carta que le mandó la hija y le dice, mami, ven que estoy embarazada. Cuando la mamá se entera que ella estaba embarazada, ya el niño había nacido y sabía si iba para la universidad. Porque el mundo del Antiguo Testamento era un mundo pasivo, era un mundo suave, era un mundo lento para nosotros. Para ellos era normal. Cuando estudiamos el texto bíblico, ese era el mundo de las comunicaciones especiales. Es el mundo de las comunicaciones por carta. Y las cartas eran el sistema oficial de comunicación. Pero nosotros siempre relacionamos las cartas con el apóstol Pablo y con el Nuevo Testamento. Relacionamos las cartas con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es del género epistolar. Por eso es que son 7 cartas a quienes. ¿Quién recuerda por ahí? A las 7 iglesias del Apocalipsis. Cartas. Era el mundo de la comunicación. Yo quiero que ustedes sepan que en el Antiguo Testamento tenemos cartas. Jeremías tenía cartas. Daniel escribía cartas. Los profetas escribían esta comunicación epistolar porque era la forma natural de transmitir el mensaje. Por ejemplo, las cartas en el Nuevo Testamento comienzan de la misma manera. A los santificados en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santificados en Cristo Jesús que están en Pérgamo. A los santificados en Cristo Jesús que están en Roma y que están en Tiatira, el mismo formato. Y al final tienen una comunicación que dice, quiero que me saluden a Epafrodita y quiero que me salude a Timoteo, que no tomen en poco su juventud, y quiero que me saluden, porque las cartas nuestras comienzan con los saludos y comienzan con la saludo a toda la comunidad. En la antigüedad, eso era lo último que se ponía. Y al principio se identificaba el remitente y el receptor y el propósito de la carta. Cuando estudiamos la Biblia hebrea, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que no se escribió la semana pasada. Se escribió en una sociedad diferente. En una sociedad donde la cultura era diferente. No solamente es un tiempo diferente, sino una cultura diferente. La cultura bíblica es una cultura hebraica, pero no solamente una cultura hebraica, una cultura, por ejemplo, Abraham es una cultura hebraica con el trasfondo mesopotámico. Moisés, una cultura hebraica con el trasfondo de Egipto. Isaías, una cultura hebraica, pero con el trasfondo egipcio también, pero también de Babilonia y parte de Turquía. Y Jesús de Nazaret es una cultura hebraica, pero con la influencia romana y latina. No es lo mismo
un joven puertorriqueño que se cría en Puerto Rico y se llama Juan y que cuando crece se muda a Nueva York y a su primer hijo le pone Johnny? Porque la cultura juega un papel protagónico en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento. Y cada cultura tiene formas de manejar y decir y comunicar sus valores. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan las manos, los dedos de las manos. Cada dedo tiene su propósito. Si de pronto me preguntan a mí, ¿cómo está el nieto tuyo más pequeño? Yo le digo, ese muchacho está así de flaco, el dedo chiquito. Si de pronto me preguntan por mi nieto mayor, le digo, todavía no se ha casado y enseño el segundo dedo, porque ese es el dedo de verdad, de poner el anillo. Por ejemplo, nosotros, ahora yo estoy aquí, los tengo aquí frente a mí, 30 y pico de personas. Si le voy a pedir a Pedro Fontanes que haga alguna cosa, pongo el dedo, Pedro, canta un corito y te va a acompañar Gloria Martínez y todo con el dedo. En África, yo no puedo señalar a nadie con los dedos porque es un gesto obsceno. Entonces, ahora me pregunta Daniel y me dice, bueno, pues si no lo puede identificar, ¿cómo hace para que esa persona sepa? Sencillo. Lo miro y le hago así. Ahora Daniel nos va a dirigir los coritos. Y le hago así. Pero no lo puedo señalar con ningún dedo porque es obsceno. Porque cada cultura tiene sus dedos buenos y sus dedos malos. Por ejemplo, para nosotros, y gestos buenos y malos, para nosotros, cuando algo no nos gusta, nos preguntan, ¿te gustó? Nosotros decimos, no, no me gustó y movemos el rostro de lado a lado. La primera vez que yo fui a trabajar en África con los Masai, lo primero que me dijeron es que no, uno hace así, no, no me gusta. Y si le gusta, él dice, sí, me gusta mucho. Porque los gestos son un parámetro de la cultura. Otro ejemplo, cuando Bush, el hijo, fue a Australia, no le explicaron bien los detalles de cómo era cultural, todo. Cuando llega, ustedes saben que todos los presidentes y todos los políticos, cuando viajan, lo espera un grupo de personas que lo apoyan y otro grupo de personas que no lo apoyan, independientemente del que sea. Bush llegó y se dio cuenta que cuando llegó, las personas comenzaron a hacerle así. En Estados Unidos, ¿qué significa este gesto? Victoria. Un gesto positivo, un gesto grato. En Australia no. Australia este significa el dedo malo 2 veces. Es decir, que tan pronto Bush vio que le estaban haciendo así, ¿qué ustedes creen que él hizo? Empezó a hacerle así también. ¿Y cuál foto ustedes creen que apareció en el Australian Post el otro día por la mañana para presentar a Bush cuando le estaba haciendo así al pueblo? 2 veces el dedo malo. Cada cultura tiene su peculiaridad y uno tiene que entender, para estudiar el Antiguo Testamento hebreo, uno tiene que entender, número uno, que no se escribió la semana pasada y número dos, que la cultura es diferente. Por ejemplo, según los proverbios, nosotros no debemos hacer guiñadas. Guiñadas. Porque en la antigüedad, la forma de llamar a las prostitutas era con una guiñada. Por eso es que el texto bíblico habla y dice, no, pero no hagan esto porque atenta contra el templo del Espíritu de Dios. Y la forma natural de llamar a la prostituta era con una guiñada. Cada cultura tiene su peculiaridad. Por ejemplo, en la cultura del Antiguo Testamento, los cuernos son símbolos de salvación.
porque las mesas de los holocaustos para hacer los sacrificios, las mesas, cada esquina de la mesa tenía una elongación que se parecía a un cuerno, la esquina en la mesa de los holocaustos, porque en la antigüedad, cuando alguien era perseguido y lo querían matar, si entraba al santuario y entraba al lugar de culto y se agarraba del cuerno del altar, había que perdonarle la vida. Por eso es que los salmos hablan del Dios y del cuerno de su salvación. Por eso es que el cuerno en el Antiguo Testamento es símbolo de poder y salvación. En el Nuevo Testamento, el Apocalipsis nos habla que la bestia tenía 10 cuernos, ¿recuerdan? 10 cuernos. Y que en el cuerno número 10 le salió un cuernecito más pequeño, ¿recuerdan? 10 significa todo, porque en el Nuevo Testamento el cuerno es signo de poder, de autoridad. La bestia tenía todo el poder, porque alude al Imperio Romano. Y como si fuera poco, tiene tanto poder que hasta un cuernito pequeño le sale en el número 10, en el cuerno número 10. Cuando nosotros estudiamos las culturas, vamos a Texas. Y cuando llegamos a Texas, especialmente en el norte de Texas, el mejor regalo que se le hace a un novio los viernes en la noche, antes de que se case el sábado, son 2 cuernos largos. Porque los cuernos en la cultura tejana son signos de virilidad, son signos de poder sexual, son símbolos de una familia grande. Es decir, para el Antiguo Testamento es símbolo de salvación. Para el Nuevo Testamento es símbolo del poder del Imperio Romano. Para los tejanos es símbolo de virilidad y de fortaleza. Pero imagínense que a un hispano en Nueva York, la sociedad de jóvenes en Orlando, el viernes antes de la boda, que es el sábado, se le ocurre a la sociedad de jóvenes llevarle al novio un par de cuernos. ¿Qué ustedes creen que es miseria? Desde el medievo, en el mundo de habla castellana, los cuernos son símbolos de infidelidad matrimonial. Es decir, que si uno no conoce la cultura bien, puede errar interpretando la escritura. Cuando Abraham se reunía con los otros dignatarios cuando estaba pasando a la tierra prometida y hacían un pacto, se tocaban, dice el texto bíblico, el muslo. No era el muslo que se tocaba. Se tocaban los testículos por abajo, porque era una forma de, el día de hoy, ahora Gabriel y yo hacemos un negocio y vamos a comprar la universidad completa. Cuando acabamos, nos damos la mano. En el mundo hebreo, esa era la forma de sellar el pacto. La cultura es fundamental para entender el texto bíblico. Cuando estudiamos la cultura, podemos comprender el contexto teológico adecuado y podemos entender las virtudes del texto y los desafíos que presenta el texto. Número 1, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, cuando estudiamos la Biblia hebrea, descubrimos que esa fue la única Biblia que leyó Jesús de Nazaret, pero que al estudiarla tenemos que superar 3 desafíos inmediatos para poder hacer hermenéutica y entender el texto bíblico. 1, que la Biblia no se escribió la semana pasada. Hay porciones del Antiguo Testamento que vienen del siglo XVII antes de Cristo. Las narraciones del Éxodo, posible del siglo XIII, XIV, quizás XV antes de Cristo. Isaías, siglo VIII, VII y VI. Jeremías, siglo VI, VII antes de Cristo. Ezequiel, Daniel, son cientos de años, miles de años de diferencia. Y nosotros tenemos que entender eso para poder comprender el texto bíblico. Número 1,
El tiempo en que vivimos es diferente. Número 2, la cultura es diferente. Cada cultura tiene sus virtudes. Cada cultura tiene sus peculiaridades. Y no entender la cultura es afectar los procesos de comunicación. 1, el tiempo. 2, la cultura. Y 3, el idioma. La Biblia, la antigua, la Biblia hebrea no se escribe en español. Yo recuerdo todavía cuando yo empecé a traducir la Biblia, que llegamos a Venezuela y cuando estaba explicando yo el Nuevo Testamento, las peculiaridades, una señora se puso de pie y me dice, doctor, perdóneme, disculpe, lo que usted me quiere decir es que el apóstol Pablo no hablaba español. Cuando me lo dijo, yo no sabía si era en broma o en serio. Yo me quedé en serio porque ¿por qué ella tiene que saber eso? Si el domingo anterior el pastor había predicado y había dicho, como dice el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo bajo. Alguien tiene que explicarle. Entonces, yo le estoy recordando a ustedes que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y hay porciones en arameo y hay porciones que es hebreo con influencia egipcia y hay porciones que son hebreo con influencia babilónica y hay porciones que están en hebreo con influencia latina y griega. Y para poder entender el texto bíblico, uno tiene que usar traducciones. Y las traducciones, hay una frase latina que dice traductore tradición. Es decir, que el traductor es traición. Porque uno trata de vertir en un idioma lo que se dice en otro. Y a veces es complicado. Por ejemplo, nosotros traducimos la palabra shalom como paz. Hay momentos que shalom lo que significa es calma. En otros momentos, sobriedad. En otros momentos, salud. En otros momentos, buenas relaciones. En otros momentos, dependiendo del contexto, es que uno descubre el sentido último. Y cuando traducimos el texto bíblico, nosotros tenemos que estar conscientes que las palabras no son completamente una al lado de la otra, sino que guardan matices que uno no puede obviar. Otro ejemplo, la palabra berit, alianza o pacto. Esa es una palabra que se usa únicamente entre dos personas del mismo nivel. Dos reyes hacen berit. Dos príncipes hacen berit. Dos soldados hacen berit. Pero un príncipe no hace un berit con un soldado, ni un rey hace un berit con un príncipe. Sin embargo, la escritura nos dice que el Dios bíblico, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, el Dios que cabalga sobre las alas del viento, se le ocurre hacer un pacto con Abraham y con Moisés y lo reafirma con David. Y ya en el Nuevo Testamento, el pacto tiene nombre y apellido. Se llama Jesús de Nazaret, el Emanuel, que además se conoce como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y ¿cuál más? Príncipe de paz. Cuando estudiamos el texto bíblico, lo primero que hacemos es, número 1, entender que la Biblia no se escribe la semana pasada. Número 2, comprender que la cultura bíblica la tenemos que entender y estudiar para entender el texto bíblico. Y número 3, que no se escribió en español. Y es fundamental comprender esos 3 desafíos para poder hacer exégesis, para poder estudiar el texto bíblico, para poder entender a Moisés, del cual voy a hablar ahora, para poder entender el texto de Isaías. Cuando hablamos del texto bíblico, por ejemplo, una de las cosas que vemos en el libro de Isaías de los profetas es que en el momento de crisis y en el momento de necesidad muere un amigo del profeta, el rey. Y cuando muere el rey,
El profeta no se va corriendo despavorido, contándole a sus vecinos que qué mala suerte tiene y qué problemas tiene, cómo es posible que Dios le haga eso. No, va al templo. Y cuando llega al templo, está con piedad en el templo y el templo comienza a moverse. Cuando comienza a moverse, comienza a llenarse de humo al mismo tiempo. Y número 3, el silencio de los tiempos se rompe con una frase hebrea de gran importancia teológica. Se la voy a decir en hebreo, pero se la voy a traducir. Kadosh, 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 santo, santo, santo. Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos. Kol Haaretz Melo Kebodo. Toda la tierra está llena de tu gloria. A nosotros nos gusta mucho decir que el mundo está lleno de pecado. Y es verdad, uno no tiene que ser muy inteligente para darse cuenta de la maldad, de las injusticias. Lo que tiene que mirar por la ventana y darse cuenta de la maldad que hay en el mundo. Sin embargo, escúchenlo bien esto para toda su vida. De lo único que la Biblia dice que la tierra está llena es de la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios llena y penetra completamente. Es decir, es un tipo de humo, es un tipo de nube que penetra las casas, que penetra los condados, que penetra los vehículos, porque se mete en todos los lugares. Porque la gloria de Dios es la manifestación de Dios. Y escuchen esto bien, que tiene el poder de transformar, de redimir, de liberar, de sanar. Y se lo voy a decir por último para los predicadores que están aquí. Ese Kadosh divino es el que tiene el poder de dar vida y vida en abundancia. Es decir, ahora voy a aterrizar, ¿oyeron? No voy a creer porque me he tardado como 10 minutos más de lo que le había dicho a Gabriel. La Biblia hebrea, Pentateuco, la ley, profetas, escritos. Para entenderlos hay que evaluar el tiempo en que se escribe. Segundo, la cultura en que se escribe. Tercero, el idioma en que se escribe. Y uno nota al estudiar el texto bíblico que hay personajes singulares. Te voy a mencionar uno nada más para culminar con una nota grata y que podamos tener las preguntas. Uno de los personajes más distinguidos en la Biblia es Moisés. Yo quiero que ustedes sepan que desde el nacimiento Moisés está metido en problemas. Lo iban a matar. ¿Recuerdan? El faraón. Siempre hay políticos inescrupulosos que tratan de engañar al pueblo. En la antigüedad y ahora. No le tengo que decir nombre y apellido, que todos sabemos. El faraón quiere matar a Moisés. Como no puede conseguirlo, dice, maten a todos los niños. El texto bíblico dice que las parteras intervinieron y lo salvaron. 2. Dice que la hermana de Moisés y la mamá lo mantuvieron escondido en la casa por 3 meses. Y a los 3 meses hicieron una canasta y lo pusieron al río. ¿Qué mamá? ¿Qué hermana hace una cosa como esa? Cuando está en el río, las sirvientas y las ayudantes de la princesa de Faraón, la hija del Faraón, estaban en el río también. Miren qué casualidad. Y lo toman. Y las princesas se lo llevan a la hija del Faraón. Y la hija del Faraón le dice a la asistente, búsqueme una mamá, porque este niño es hebreo, para que lo atiendan. Y buscan la mamá de Moisés y lo crió. El primer golpe en la vida de Moisés fue de muerte. Lo querían matar. De ese momento de dolor y de muerte, uno descubre, escúchenme bien esto, aquí hay un montón de mujeres. Cada vez que Moisés se metía en problemas, una mujer lo salvaba. Lo voy a repetir. Interesante esto. Lo pueden leer en mi libro que salió la semana pasada. Cada vez que Moisés se vendía en una dificultad, una mujer intervenía, las parteras.
la hermana, la mamá, la sirvienta del faraón, la hija del faraón y posteriormente su esposa y su suegra. Es decir, que Moisés estuvo cubierto con un grupo de mujeres que fueron preparándolo y de un ambiente de muerte al comenzar. Moisés subió a hablar con Dios en el monte Sinaí cara a cara, de la muerte a la vida. Y este camino extenso, donde lo lleva al monte Sinaí, al monte Nebo para ver la tierra prometida, se divide en 3 periodos de 40 años. Cada grupo de 40 años simboliza una lección aprendida. Es el símbolo del número 40 en la Biblia. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Elías para llegar a la cueva, 40 días y 40 noches. Jesús de Nazaret, antes de comenzar su ministerio, ayunó ¿cuánto? 22 días, 40 días y 40 noches. Desde la resurrección y la Pentecostés, ¿cuántos días que fueron? 40 días. Es decir, que Moisés, su vida se divide en 3. Cada vez que aprendía la lección. Los primeros 40 en la corte del faraón, aprendiendo la teoría. Los segundos 40 en el desierto, poniendo en práctica como pastor lo que había aprendido. Y el tercero 40 es cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, que tiene que poner ya no la teoría, ya no la práctica, sino que tiene que vivir lo que Dios ha llamado. Culmino de la siguiente manera. La Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos. Y porque es importante, tenemos que estudiarlo con profundidad. Porque es importante, tenemos que estudiarlo con las herramientas adecuadas. Y el primer desafío, solamente abrir el texto bíblico de la Tanaj, dice en hebreo, el texto hebreo de la Tanaj, lo primero hay que ver es que no se escribió la semana pasada. Una cultura diferente a la nuestra y un idioma diferente al nuestro. Por eso es que la universidad y Gabriel y Ginette están comprometidos en proveer cursos que le den herramientas al pueblo de Dios para que puedan entender, no solamente entender, disfrutar, no solamente disfrutar, sino compartir las grandes lecciones bíblicas. Y en ese ambiente es que aprendemos las grandes lecciones. Por ejemplo, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te ahogarán, por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El gran mensaje del Antiguo Testamento y de la Biblia hebrea se incluye en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El gran mensaje de la Biblia hebrea que leyó Jesús de Nazaret es que cuando estamos pasando los grandes desafíos de la vida y a alguien se le ocurre apagar la luz, la gente de fe dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y disculpa, Gabriel, que me pasé 15 minutos de lo que te había dicho. Y Ahora pasar, tenemos el momento de preguntas, si tienen algunos, y están bendecidos en el nombre del Señor. Shalom Aleichem. Oh, Baruch Hashem, Adón. Sí, la verdad es que te podía pasar una hora, yo podía estar escuchándote la hora entera. Eres una bendición. Un aplauso al doctor Pagán de agradecimiento. ¿Quién piensa que lo podemos tener para una segunda cátedra? Hablarnos de Moisés o del Salterio o un librito que él escribió, Yo sé quién yo soy, El Quijote y la Biblia.
cuando yo fui De hecho, instalado como... doctor Pagán, uno de mis libros favoritos suyos, Don Quijote y la Biblia. Muy bien, muy bien. Sí, Lo sí, sí, disfruté sí. mucho. Sí, y yo, cuando me instalaron en Princeton, él fue el invitado para la instalación y tengo las notas porque me las entregó de su presentación. Las tres recomendaciones que el Quijote le dio a Sancho cuando le entregó la isla de la baretería, las tres preguntas, los tres conocimientos. Un día tienen que escuchar los tres conocimientos y las tres preguntas de Quijote a Sancho Panza en la isla de la baretería, ¿verdad? Fue así, ¿no? Ah, Sí. bueno. Mira, quiero abrir para preguntas o comentarios en, en su donde dice reactions, en su de eso, usted puede levantar la mano. Usted verá que ahora mismo yo levanté la mano. Si usted quiere hacer una pregunta, ahora la voy a bajar y la reverenda Ginette va a moderar o no, o Samuel mismo lo puede moderar si es más fácil. Puedes ver las manos, Samuel. Sí, la puedo ver. Ok, Vamos a si tú empezar. Isaac, sí. yo creo que fue el primero. Isaac Ramírez. Y además es un nombre bíblico. Vamos a empezar con Isaac. Después vamos a Reymil. Isaac, por favor. Muchas gracias, doctor Pagán. Es un placer para nosotros, mi esposa y yo estamos aquí, ya está conectado en otra habitación con los niños. Pero me gustaría, me encantó todo, pero me gustaría que abundara un poquito más en eso de los 40 años.